hibridaciones culturales en las periferias de Santa Fe, Ciudad de México. La cumbia es la alegría de la cañada por la tarde baila cumbia, un soldado que no entiende casi nada, va pasando y de miedo le retumba, todo retumba y todo el mundo está en la pista, toca alegre la marimba zapatista, todo retumba y todo el mundo está en la pista, y toca alegre la marimba. Arriba, las cortinas de humo son las que tapan, ocultan, esconden, asfixian, las que no dejan ser. Abajo el Centro Comercial Santa Fe, las señales de humo son expresiones, historias de lucha, modos de ser, minorías múltiples y diversas. Bueno, pues es un barrio, una colonia con una diversidad de cultura, que puedes encontrar una persona que es de Michoacán, lo mismo de Oaxaca, lo mismo del sur que del norte, que del oeste y del occidente. Hay muchas personalidades aquí en la cañada. Desgraciadamente no los valoramos. Hay muchas diferencias de culturas, ¿no? Y pues mucha gente no lo sabe valorar, no sabe que pues esas culturas son muy padres. Conocerlos más a fondo es algo mágico, es algo muy padre, muy padre. Para mí es muy bonito la cañada. Convivas con su gente y es padre. Pues yo vengo de Toluca. Yo vivía en Toluca, en el Nevado de Toluca, un lado. Me llamo Antonio Olvera González. Soy del Distrito Federal, de la colonia Bellavista, la delegación Álvaro Obregón. Mi nombre es David Torres Naranjo. Soy del estado de Guerrero, municipio de Petatlán. Mi nombre es Angelina Carrillo, vengo de Puebla. Me llamo Elisa Cruz, tengo 20 años. ¿Y qué más? ¿Y de dónde eres originario? Soy de San José de las Flores, Santiago, Jamitepec, Oaxaca. Mi nombre es Juan, vengo de Durango. Hace 5 años regresé, llegué aquí al DF. Quinchalacachiquén, Socolco, Hidalgo, Veracruz. Quintonoclama, Colonia Cañada. Nanoclama, México. Arlia, Conajatzacata, la Taxinete, Ciudad de México. Nicoclama, la Colonia Cañada, Jalea, Toyicata, la Clama. Porque yo trabajaba de limpieza. ¿De limpieza? De limpieza. Y entraba temprano. ¿A qué hora Allá tenía que llegar 7:15, pues aquí me iba exactamente 10 para las 7 o las 7, cuando eso me hacía tarde. Sí. Exacto. ¿Trabajaste mucho tiempo en el centro comercial? En el centro comercial, pues trabajé 2 años. ¿Ahí sí. en ese mismo lugar? No, un año de limpieza y otro año de un casino. ¿En un casino? En un casino. Tengo 22 años, toda mi vida, desde los 12 años he trabajado, aún así todos hemos estudiado. Ya me dio hueva. Tengo 2 hijos, tengo una esposa, me dejé, ella está en Durango. Mis hijos por varias razones están con su mamá. ¿Cómo son mis días? Pues obvio, extraño a mis hijos, me despierto, me pongo a comer, me baño, me salgo, me voy a trabajar. Soy electricista, tengo 9 años de ser electricista. Pasé de trabajo. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Pasé en la michelada, estar en la michelada, soy en la loza, en eso 2. Y pues, ya está ahí. La necesidad tiró de la puerta y nos hizo cambiar a otros tiempos y tierras. En la ciudad hay trabajo y buena paga, dijeron. Sin luz, sin agua, sin nada, solo nuestro trabajo. Nos encontramos en la necesidad de otra gente de otros pueblos. Sabíamos albañilería, carpintería, electricidad. La cocina traíamos nuestras costumbres y con eso creamos nuestra propia ingeniería y arquitectura. Y de estas cañadas y barrancas hicimos nuestras casas. Primero me vine a trabajar, porque estuve trabajando aquí un tiempo. Y
Y ya es que ya cuando empieza uno a aclimatarse aquí, ¿no? Pues ya, ¿no? Y mi familia no estaba aquí, estaba ¿cómo se llama? Allá en Toluca, en el Nevado. De un lado del Nevado. Pues no, cuando tu abuelito que no tenía trabajo, pues antes cuando nació tu tío Artemio todavía fue un año en la mina. Pero cuando ya quiso ir para México por un hermano de mi compadre, ya fue a ver tu abuelito, le fue a vender unos maíz, no teníamos en qué vivir, comprar maíz. Mi mamá me daba 5 cuartillos porque ellos también ya no tenían mucho maíz, ya no tenían. Estábamos chicas, mi papá nos trajo para acá de la pura necesidad. Él se tuvo que venir para acá para tener trabajo y para que lo aseguraran, porque nosotros fuimos de familia 13 familias. O sea, entonces ya mi papá se vino para acá, le dieron trabajo de planta, ya estuvimos aquí con él, pero nosotros vivíamos en Santa Rosa de Lima. Es raro quien haya tenido propiedad aquí. Casi la mayoría llegamos en la misma sintonía, ¿no? Buscando una mejor opción de vida y no pagar renta, porque la mayoría pagaban. ¿Sí? Claro. Por eso fue una de las causales por las cuales se le dio auge a esta colonia. Pues la cosa era que pagábamos renta en aquel tiempo. Era creo 25 centavos a la semana o al mes. Al mes, pero no eran 25, eran 125. Sí, pues eran 3 casitas las que había aquí, una aquí a la vuelta y otras allá arriba. ¿Quién es el que había aquí? Y nosotros, nada más, no había nadie más. Yo me vine aproximadamente como a los 13 años. A los 13 años me vine a la aventura, aquí a la Ciudad de México. Viví en las delegaciones de Coyoacán y parte del estado de Michoacán. Pues es un poco más de sacar un poco más adelante a la familia en cuestión económico, porque en el estado, en el rural, pues es difícil encontrar la economía, una solvencia económica. Claro que pues sí se tienen las bases para hacer dinero, pero pues la mano de obra es muy barata. ¿Cuál fue tu historia de venido para acá? ¿Cómo pasó? No, pues ahí mi primo Jaime me dijo que estaba de venir, dice si íbamos a venir para acá. Pues yo le dije que no, pues sí, está bien, va, dije, así caliente, le dije. No, ya como unos de mis tíos vino, nos trajo hasta acá y ya pues ya nos restablecimos, tuvimos un mes con mi tío, ya después trabajamos con él, y como él hace mochila, ya no quisimos estar ahí, nos salimos, ya buscamos un cuarto y aparte ya nos fuimos a buscar trabajo por el mercado de San Pedro de los Pinos, ahí. Fuimos creciendo y fuimos a la escuela, pero muy poco. Yo desgraciadamente tuve que dejar la escuela porque éramos muchos y mi papá no era posible de mantenernos con el poco sueldo que le daban a él. Entonces nos tuvimos que meter en una casa a hacer el aseo ahí y mucha gente nos quería tener en su casa pues no sé si les caíamos bien, no sé, pero y así fuimos creciendo y tuve yo la suerte de que esa familia me mandó a la escuela, pero pues no era de su obligación, ¿verdad? Pero pues ahí estuve y ya de ahí me salí, me fui a otra casa, fuimos creciendo
tuvimos que meternos ya en una empresa, nosotras, de hermanas, a una fábrica de ropa. Y entre mis 3 hermanas y yo estuvimos ahí, y ya fue que ya empezamos a fincar aquí, porque nosotros rentábamos por allá por el Cuernito. Allá rentábamos y ya nos venimos para acá. Allá en la primera sección que te estoy hablando, un 80% de los vecinos eran michoacanos y guanajuatenses. ¿Por qué? Porque yo oía las pláticas de mi papá cuando había necesidad de hacer alguna jornada comunitaria, que sí se llevaban a cabo. Salía, ¿no? Pues, ¿dónde eres? Salía la plática y yo como buen niño metiche, pues siempre andaba ahí en las pláticas, ¿no? Y escuchaba. No, yo vengo de Cámbaro, yo vengo de Marabatillo, el 80% era de Michoacán y Guanajuato. El otro 20% era del estado, no, digamos el 15% era del estado de México, de Iztlahuaca. Y un 5% eran poblanos. En los años 90 había mucho hondureño, ¿sí? Aquí en la colonia. Básicamente entre la primera sección y la colonia de Cebada, ¿sí? Había una señora que nos rentaba a esas personas que iban de paso a Estados Unidos, ¿sí? O sea, y por ahí traen unos amigos, ¿no? Que se quedaron aquí en México, siendo hondureños, y tienen más fisonomía mexicana que tanto a uno hasta le dicen el norteño, ¿no? Siendo que es hondureño, ¿no? ¿Sí? Y por ahí anda una argentina, por ahí anda unos morenazos, ¿no? Que nos hemos enterado que son de Haití, ¿sí? Pero no sé dónde viven, pero viven en los entornos, ¿no? Luego por aquí andan. Las cañadas son obra de agua y del viento, que han tallado la tierra y el cerro pacientemente. En tanto la tierra y el cerro guían el agua y al viento. Aquí son realmente colonias, pues, que yo tuve la suerte o la visión, como quieran llamarle, de que en 1964 yo comencé a fraccionar las colonias, los terrenos, más bien dicho, de Jalalpa Tepito, delegación en Álvaro Obregón. Entonces, pues ya tengo bastante tiempecito, pues ahora sí que como fraccionador. Entonces, ahorita, pues realmente ya está transformado todos los terrenos que vendí, ya en zonas, pues ahora sí que ya, yo se las di en 12,000 pesos, 15,000 pesos, 4 pesos. Aquí eran tierras de siembra, de maíz. Había, ¿cómo se llama? Un chorro aquí había para comer, ¿cómo se llama? ¿Qué plantas para comer? Verdolagas, calabacitas, un chorro de cosas para comer. Pero aquí casi estaba lleno de magueyeras. Había mucho maguey aquí, mucha planta de maguey, y para la extracción se llama de pulque. Aquí había mucho pulque, pero porque había un chorro de plantas de maguey. Pues le digo que había maguey de aquel lado. Pero sí se Y puede aquí, sembrar, porque aquí teníamos árboles. Teníamos aquí, no, como una milpita aquí teníamos solo unos maicitos. Pero pues, así en grande no. Una higuera y una chayotera. Una chayotera que había aquí, grande. Y de aquel lado la huerta, árboles frutales. Aquí adelante había hoyos de minas, ¿no? Sí. Sí, pues son las minas que habían aquí enfrente. Aquí había un río, el río que está, pero pasaba agua. Más o menos limpia, ¿no? Sí, no pasaba. Sí, pues hay agua limpia, cristalina. Ahí el cerrito bajaba agüita bien para tomar. Ah, pues ahí había un arbotante de agua.
Sí, le ponían una hojita grande y se caía a la cubeta que pusieras. ¿Se podía sembrar en ese momento? Pues le digo que había magueyes de aquel lado. Pero sí se Y puede aquí, sembrar, porque aquí teníamos árboles. Teníamos aquí, no, una milpita aquí, teníamos unos maicitos. Pero así en grande no. Aquí, o sea, aquí era cerro, aquí donde estoy yo era cerro. Pues estaba ahí. Aquí este nivel pues estaba casi desde arriba hasta Pontura, no está por ahí, ¿verdad? Pero era cerro, había árboles, ¿verdad? Aquí Hasta la última casa de abajo estaba así, puro cerro. Entonces tuvieron que pensarle bien para cómo... Exactamente, aquí digo, nosotros hicimos todo esto lo rebajamos nosotros. Ya de pensarle, pues no, porque todos construyen así como llegas, nada más buscas macizo y ahí te plantas. Y ya ahí se va uno... Y así lo hicieron todos. Porque había mucha hierba, mucha. Bueno, de hecho yo creo que con el río se bajan. Sí. Porque... Es que como de aquel lado no había casas, era un monte, todo lo de enfrente era un monte, no había casas. El agua jalaba a los animales. Bueno, el que caía si venía de bajada. Allá, si te acuerdas, no había ni una casa. No, allá no. Era un monte. Íbamos a cortar nopales por ándale, allá, las tunas, la leña. Al pulque, que nos llegaron a corretear. ¿Cómo se llamaba allá arriba? ¿El pulque? Sí. ¿Cómo se llamaba? El ranchito. El ranchito, ajá. Y allá andábamos en Jalalpa juntando lo que encontráramos. Así. Se fue formando la colonia, pero muy leve. Aquí pues, era vil llano. Y nosotras pues chicas y sufrimos mucho porque no había transporte para la escuela, teníamos que ir hasta caminando de aquí, salir por un lado que pues la verdad teníamos que caminar bastante y corríamos peligro de, bueno, no faltan los hombres malos por ahí, ¿no? Entonces ya de ahí pues fuimos saliendo adelante poco a poco, pero sí sufrimos mucho aquí. Y de ahí ya fincamos, bueno, mi papá mandó que le hicieran esto y ya hasta la fecha. Ahorita nosotros tenemos aquí como 52 años. Pues como te comentaba anteriormente, era una colonia, no era colonia realmente, era un caserío y estaba muy feo. ¿Sí? ¿Feo en qué forma? Pues uno venía de una zona urbana con carretera, con transporte suficiente. Al llegar aquí no había calles trazadas, todas eran barrancas, así, deslaves. Todos teníamos el drenaje al aire libre, todos. No había agua, había solamente 3 llaves aquí en la zona. De hecho, en la cañada nada más había una que se le llamaba, había una tienda muy famosa en aquel entonces, la tienda de Lola, y se le conocía así, la llave de Lola. La otra era en el Pirú, ¿sí? Que era, como su nombre lo dice, era un árbol muy frondoso, muy grande de un Pirú, que cuando vino la traza urbana fue desarraigado ese árbol, ¿sí? Era la segunda llave, la del Perú. Y la tercera se le llamaba la de la bomba, ¿sí? Que era una bomba distribuidora de agua. Eran las únicas 3 llaves públicas que había, ¿sí? O sea, carecíamos de todo, todos nos drogábamos de la luz, todos tenemos que acarrear el agua pues a hombro, se le llamaba aguantador, con 2 litros de 19 litros de manteca por lo regular, cuadrados, por los cuales le pones unos alambres o lazos donde pudieras llegarte, y en la espalda, aquí en los hombros, usabas el aguantador, que se llamaba, y acarreabas tu agua. Con lo cual te darás cuenta que no era una colonia muy limpia, porque no había agua. Y casi todos los que llegamos en aquel entonces, la mayoría eran gente provinciana. No había agua, drenaje, no había nada de eso. ¿Cómo le hacían? Teníamos que agarrar una vereda de por aquí, nos íbamos hasta por allá arriba a traerla. Y a veces te caías y
tirabas toda el agua y regresarte de nuevo a traerla, pero era hasta allá arriba. Pero ya con el tiempo la gente grande ya empezaron a hacer la plática hacer juntas, ya fueron a la delegación, ya fue cuando ya poco a poco empezaron a ya prometernos que ya iba a haber agua y todo eso, pero mucho tiempo sufrimos para tenerla. Primero la tuvieron en la calle, unas llaves de cada esquina, y luego ya los que ya tenían manera de pagar o no sé, ya les fueron metiendo la tubería en cada casa. Pero y la luz igual, aquí no había luz, ¿no? Y la teníamos que agarrar de un poste de por allá arriba, lejos, no sé cuántos metros de cable tuvimos que comprar, bueno, entre todos los vecinos, y ya fue de esa manera para tener el alumbrado. También era su establo, aquí en la puertecita había un establo y aquí arriba estaba el otro establo. Luego más para acá el señor tenía burros, y los burritos también. Eso yo no estaba enterada. Sí, había burros, también los de don Benja, tenía sus burros. Sí, tenía sus burros. Y como no teníamos luz, entonces se la llevaban de aquí, agarraban la luz, desde Santa Fe para acá, ¿verdad? Se traían la luz. Eso era general. Entonces se llegaban a robar los cables y corren otra vez a poner la luz. Y cuando se reventaban los cables, a veces se les quitaban los burros del señor. Y ya entonces hacía chito, ¿verdad? Y nos daba chito el señor. Ajá. En aquel tiempo. Sí, había pura piedra, no había cemento, pura tierra. No había agua. Cuando llovía, ¿qué tal? No había agua, había que traer el agua de Santa Fe. Íbamos a ir atrás hasta donde termina la colonia Santa Fe. ¿No ves que en el Pirú, caminas todo por todo el Pirú, comienza una subida donde agarra subida? Allí llegaba a la que era pueblo para Santa Fe. Una vez que yo fui a traer agua, que me resbalo, todo mi agua se tiró con un bote que venía ahí. ¿Qué me vengo? Ya no me regresé por más agua. Iba la difunta mi hermana Julia, las muchachas iban a traer unas cubetitas que llevaba, nomás para hacer la masa, para hacer la comida, carreábamos. Estaba una llave allí. Y luego para ir a lavar íbamos a Santa Fe. Había lavaderos públicos y de la iglesia así. Creo que ahora ya es escuela secundaria que hay ahí. La que iba temprano, ya llegaba ahí, ya se esperaba que se desocupara los lavaderos de los que se iban desde las 5, mujeres que iban desde las 5 a lavar. Ya, rímalo acá tu maleta, señora, ya dentro de poco yo ya me voy a desocupar el lavadero. Y ya está, ya íbamos a lavar. Pasaba el agua muy fuerte por este río mucho. Mi suegra se quedó de aquel lado con mis hijos, ya no se pudo pasar para acá. Entonces de aquí para allá le aventaron una riata para que la amarrara, y con la riata los jalaron porque no se podía, no había porque paso. Dicen que luego bajaban animales, no, pero feo, sí, feo. Ya cuando empezó a vivir gente, que cuando llegamos el río era limpio, el río, el agua pasaba clarita, oye. Y ya cuando empezó a poblarse el pueblito aquí, pues ya hubo mucha cochinada. Porque no había baños. No había baños. Todo el mundo bajaba al río a hacer sus necesidades y ya a regresar otra vez a la casa. Pues no había baño porque no los hacíamos. Se nos hacía bien fácil ir al río. Pues era lo más rápido. Como nosotros aquí al otro lado no vivía nadie, ahí teníamos nuestro baño. No, mi papá nos acompañaba. Órale, vamos al baño. Sí. Todo el mundo al baño. Pero sí, aquí sufrimos mucho
para progresar tantito. La avenida Vasco de Quiroga, actualmente Vasco de Quiroga, era una vía de solamente un carril, bueno, de ida y vuelta, ¿no? 2 carriles. No había transporte público, había peceros. Te cobraban en aquel entonces, creo que 2 pesos. Y el transporte que más bien había era, lo que le daba vida a la avenida, a la calle, era los transportes de materiales, porque ahí en Santa Fe estaban las minas de arena y grava. Y tiempo después, estamos hablando de 1985-66, posteriormente se amplió la gama de transporte porque subían los camiones de la basura a tirar el tiradero de Santa Fe, que era el tiradero municipal de todo el Distrito Federal. Todos los camiones llegaban ahí. Por eso los únicos transportes que había eran los de los materialistas que bajaban con sus cargas de arena o de grava y los de la basura. Casi nadie de aquí de la colonia, nadie tenía vehículos, porque el acceso que es por acá abajo, por la Chicago, no existía. Los únicos camiones que pasaban eran los materialistas y se venían por el río. Ya cuando empezaron a poner la escuela aquí arriba, para llevar a mis hijos les llevaba 2 pares, unas chanclillas, y allá les cambiaba los zapatos para que entraran a la escuela. Ah, sí, mi hermano Jacinto, que pues descanse. Ajá. Era él el que tiro por viejo. Sí. Un tostoncito le dábamos al pobre. Sí. Nomás por llevarnos allá arriba en el tiro. Ya se regresaba con las chanclas doble. Sí. No, había mucho lodo, la bajada muy resbalosa. ¿Te caías o no te caías? Sí, bien resbalosa la bajada, sí. Sí, ahorita ya la colonia ya sí la puedes ver, pues ya es una colonia poblada ya. Sí, pero como llegamos aquí... Es lo que a mí me llena de orgullo, que sin tanto dinero se hicieron tantas colonias y que el gobierno del Distrito Federal y a hoy jefe de gobiernos no saben quién hizo todas las colonias, que nunca les pedimos nada y que se han hecho colonias para darle vivienda a gente pobre que llegó de provincia al Distrito Federal sin nada. No, pues aquí la verdad llegamos muy pobres todos, porque empezamos de abajo todos. ¿Verdad que se sufrió uno? Mucho para tenerlo. El agua, luz. Tenemos todo el agua, luz, todo. El pavimento. No había transporte tampoco. De que llovía, arrasaba lo que... Aquí arribita, en la otra colonia de arriba, era la colonia del italiano, no sé si te acuerdas. Entonces era el tiro, pues se llama la parada del tiro, porque allá arriba donde está la escuela Lambrosi, ahí había un campo de tiro. Entonces desde allá tiraban, aquí al cerro, aquí en el cerro ponían los guajolotes, los borregos, desde allá los mataban. Pollos. Ajá. Y luego sí había balas perdidas, porque a su hermana te tocó una bala, ¿no? Un día le tocó una bala por aquí, se acaba de morir. Ajá. ¿Y quiénes venían a hacer el tiro? ¿El tiro? Pues venía gente como de un club, porque era un club allá arriba. Era gente rica. Sí, gente rica. De dinero. Sí. El otro día nos contaba que aquí había un campo de tiro, bueno, había varios, ¿no? Sí, aquí había 2. El de tiro al pichón o al guajolote, que queda abajo, donde está la presa. Ahí, y aquí está uno que se llamaba Los Gamitos. Aquí inclusive estuvo una época antes de la invasión a Cuba, que fue por Fidel. Aquí ellos venían ellos a entrenar, a practicar, entrenarlo, como le quieran llamar. Aquí estuvo practicando y México le dio, pues lo quería y todavía los queremos a las cubanas, más a las cubanas, hijo. Las casitas casi, bueno, nosotros estábamos bardeadas aquí de láminas y de carrizos, ¿verdad, Chon? Sí. Y aquí sí, que estaba muy pobre la casita. Todos amolados con tantos hijos. Ajá, sí. Éramos felices. No teníamos nada, pero no debíamos nada. Salíamos. A nuestra cañada se le ha hecho olvidar esto, y por eso nuestro río así, por eso nuestro aire apestoso que sale de ese río. A nuestra cañada le hace falta juntar sus humos, sus vientos, sus aguas, sus tierras, para inventarla otra vez. Pues el primer día que llegué, pues
Estuve sí, como no era mi agrado aquí. Vi a la casa, pero no era igual, no es igual como allá. Pero ya que poco a poco ya me estoy adaptando. Sí. Y otro. ¿Y qué es lo que te gusta de aquí, de la ciudad? La ciudad. Lo que me gusta. Pero qué, nada. Casi nada. La mayor parte nada. No me gusta. Pues. Sí, no. Absolutamente nada, ¿eh? La ciudad es muy dura para vivir. Yo allá, donde vivíamos, pues qué necesidad de andar pagando agua o de pagando luz, no había luz. Y no estábamos a gusto. Abuelita, ¿y a usted le gustó irse a la ciudad? ¿Le gustó irse a la ciudad? Pues sí, pero allá en la ciudad, si tú tienes dinero, comes, y si no, pues no. Ahí tienes que movilizarte. Yo comencé a vender, sí, cháchara, así, aretito. No, yo, ni mi esposo, nadie nos podíamos adaptar, porque pues todo era diferente, allá la comida es diferente, es más sana y todo. Llegamos aquí y todo diferente. Las tortillas no nos gustaban y el pollo tampoco, no nos gustaba. La res sí, pero el pollo no nos gustaba porque le hallábamos diferente sabor, porque como allá todas las gallinas pues las criábamos nosotros y la res pues yo la llevé igual. Lo que no me gustaba era el pollo y las tortillas. Cuando llegaste acá, ¿fue difícil adaptarte a la ciudad? Pues primero porque no conocía, pero ya pasó el tiempo, empecé a salir y empecé a conocer más lugares y ya me fui adaptando a eso, a los conocimientos de los lugares. Desde hace 5 años que yo vivo aquí, las personas han sido raras. ¿Por qué? Porque son solitarias entre ellas. No se ayudan, no se apoyan. Y a donde yo soy, las cosas son diferentes. Tal vez puedan decir, yo soy de Gómez Palacio, Durango, conocido como La Laguna. Tal vez son más violentos que aquí. Allá cuando hay un problema salen todos con armas de fuego, piedras, machetes, cuchillos, con lo que se puedan topar. Pero aquí no son más violentos. ¿Por qué? Porque se distancian de uno del otro. Incluso entre familias se andan medio matando. Y eso está cabrón, o sea, está raro. Donde yo soy, hay más unión entre familias, se apoyan unos a otros. Aquí no. Pues por lo que yo he aprendido un poco, aquí la gente ahora sí que hay un poco de egoísmo en esta gente. Sí, son egoístas. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué? Porque, ¿cómo le digo? Ahora sí que no está dispuesto a ayudar. Así como vecindad, ¿no? No están dispuestos a ayudar. Y pues, claro que aquí todos lo podemos necesitar algún día. Sí, exacto. Sí, es muy diferente porque, pues, no sabe uno cómo sea esa persona. No nos podemos confiar de todos ahora sí. Porque toda la persona piensa diferente. Toda persona piensa muy diferente. Nunca me han asaltado, nunca me han insultado. Al principio chance sí a los primeros 2 días, pero fue diferente al tercer día, porque al tercer día me peleé con casi toda la media colonia.
Y desde ahí hasta hoy fecha casi nadie me habla. No soy problemático, se puede ver. Soy calmado, soy relax. Es lo que hace falta, otra vez volver a la solidaridad inicial, ¿sí? Eso es en cuanto a la humana. La social es de que pues tendríamos que, no sé, a lo mejor ser otra vez solidarios unos con otros para lograr algunas cosas. ¿Qué cosas necesitamos ahorita? Necesitamos limpieza de banquetas, necesitamos balizamiento, necesitamos que las luces estén completas. Pues ahí tenemos un ejemplo adelante, ¿no? Que ahí donde está una biblioteca chiquita, ahí donde se está echando a andar, pues la lámpara no funciona, ¿no? Y es un lugar estratégico, ahí es un lugar de reunión de niños, ¿no? Y sin luz, pues como que hace falta que alguien haga la petición para que vengan a instalarla. Pero como no está en mi esquina, no está frente de mi puerta, pues yo no lo hago, ¿no? Por eso digo que debería de haber cierta solidaridad en esas situaciones. Pues podría ser de que si se llegase a publicar, a leer o a ver esto, pues que las autoridades se bajaran un poquito, ¿no? Tuvimos una delegada, Leticia Robles, ¿no? Que era vecina, y sin embargo nunca vino, ¿no? ¿De dónde es? Sí. Era vecina y nunca nos visitó, ¿no? Para presentarle la problemática. Como siempre, pues no nos visitan en época de campaña, ¿no? Ya cuando están en el poder, pues se olvidan de que también gracias a nosotros están allá, ¿no? Siendo que deben de haber sido solidarios, ya que la mayoría de delegados han salido de esta zona, ¿no? Pero si el gobierno ayudara y arreglara bien la colonia, pues se pondría bien. Porque mira, por ejemplo, esta bajada de aquí, ya le echaron puro concreto, cemento ahí, ¿no? Pero los escalones están fierísimos, están muy altos. Y la vez pasada cuando estuvo una delegada aquí que se llamaba Leticia Robles, creo, no sé cómo se llama. Sí. Ella dijo que iba a arreglar las calles aquí, pero nomás dijo, nunca hizo nada. ¿En qué año fue eso? ¿De qué? De lo de Leticia Robles. Pues no me acuerdo. Han pasado dos o tres delegados. Delegados, creo que sí, después de ella. Creo que van 3. Hace ya casi como 12 años. Y ahora después Leonel Luna, también él dijo que iba a arreglar, pero pues nomás dicen, nomás prometen, pero no lo hacen. La mayoría somos gente del campo, pocos sabemos leer y escribir. Y ni hablar de tener una carrera. Sabemos que tenemos fuerzas, eso lo aprendimos de los pueblos de donde venimos. De vez en cuando vamos a visitar a la otra familia del rancho, al pueblo, al campo, a las fiestas del santo patrón. Vamos a buscar nuestras actas, pero a veces las queremos olvidar porque ahora estamos en la ciudad y nuestras fuerzas se van en la chinga. Sí, o sea, me refiero a que hay más había gente, más comunicación, ¿no? Más comunicación. Allá no, allá estás como si fueras a la sierra. Sí, allá era otro, más bien pues era exactamente sierra también, eran montes, y son montes todavía porque todavía no sé. Todavía son cerros. Todavía no entra carretera. Todavía no entra carretera. En caballo. Allá íbamos a caballo exactamente de allí, exactamente para allá. ¿Cuántas ya horas? Como aquí llega como una media hora, 1 hora. A caballo. Mínimo, a caballo. O andando. Pero era lo mismo, ¿verdad? Pues, y allá pues, sí siquiera puro ganado también, porque yo allá viví, ahora sí toda mi niñez allá vivía yo con mi abuelo. ¿Cómo es el lugar en donde vives allá en Oaxaca? Allá, cálido. El templado quiere los árboles, hay pino, hay cedro, encino amarillo, encino negro,
donde es el, ¿cómo se llama ese? Caoba, no sé. Caoba. Ah, ese. Hay mucho tipo de árboles. Sí. De plantas de frutas, de manzana, ¿cómo se llama? La naranja, la mandarina, el mango y... ¿cuál más? ¿Qué hay más de fruta? ¿De qué te La dedicabas guayaba. allá? ¿Ah? ¿Qué hacías allá? Usar ganado. Trabajaba el ganado, cocina el café, la pizca de café, la pizca del maíz y eso, ¿no? También donde vivimos nomás sembraba pura papa, o se siembra pura papa todavía, porque todavía no. Avenas, cebada, pues era lo único. ¿Y de ahí por qué se salía la gente de allá? ¿Por qué buscaba otro lugar para...? Por lo mismo de que no se podía sembrar otra cosa, como quien dice el maíz, que pues era el que necesitaba uno para comer, era el que sembraba. Porque nosotros con la venta de la papa teníamos que comprar maíz para el año, porque hasta eso era lo que hacíamos. Ya compraban unos 10 cargas, que le nombramos de por cargas, ¿no? 10 cargas, 5 cargas para el año. Ese era con la misma venta de las papas, ese era lo que compraba, le compraba uno afuera en los otros pueblos. Y no nos gustaba el frío porque allá no hacía tanto frío. En el rancho de mis suegros era fresco, allá había pinos, encinos y todo. Y allá vivíamos como en la gloria, digo yo, porque todo había, tenían ellos en su rancho café, tenían árboles, cafetales, hasta eso, todos los años iban de Chilapa trabajadores para cosechar. Maíz, sembraban bastante, maíz, arroz, frijol, en las aguas jitomate, tomate, pepinos, de la pura lluvia. Y la tierra, una tierra fértil, que no necesitaba que le pusieras abono y que todas esas cosas, nada, todo bien. Ajá. Y mangos, tenía huerta de plátano, de los plátanos machos, ese que se compra aquí con Aurelio, sí. De un morado, de un chiquito así, de todo, casi había los plátanos en la huerta de todos. Tenían sus huertotas. Y luego el ganado, sembraban pues libremente donde sea, porque su rancho era muy grande. Y causa de esa gente, del gobierno, pues de la gente que empezó a sembrar esa droga, causa de eso tuvimos que venirnos también, no tanto pues a mi suegro yo creo que esa fue su enfermedad. Aquí comida, allá también hay comida, aquí hay gordas, allá también hay gordas, pero es diferente cómo las hacen. Aquí hay gordas de maíz frita, allá hay gordas de maíz, hay gordas de harina, pero harina de trigo, y no están hechas en aceite, sino hechas así en el comal, como si hicieras una tortilla. La abres y le echas comida, ya viene siendo papas con chile, chicharrón prensado. Pues le puedes echarlo de todo, como si fuera un taco, pero gorda. Fíjate que mi abuelita hacía un olla de frijoles, echaba manteca de puerco, porque es lo que se acostumbra, ya no se acostumbra al aceite. ¿Frijoles cuál? Frijoles bayos. Bayos, no me acuerdo cómo se llaman, unos frijoles por acá sí, unos grandotes. Entonces, abuela los ponía a hervir, le echaba manteca de puerco y le echaba el chile chipotle, ¿no? Pero recién cortado de la ramita y un sabor perdonable, algo riquísimo. Muy rico. Hay otra, no me acuerdo cómo se llama, la hoja, es una hoja bien grande, forma de corazón, pero grande, con muchas raíces. Se desvena, se le quita la carnita del quelite y lo pones a servir. Le echas chilita así, chile serrano, y no hombre, lo pones a servir, se consuma todo el agua, no hombre, y le pones una tostadita, le agregas frijoles, unas comidas muy ricas. Eso sí, te lo puedo decir, sí. Las tortillas bien calientes.
fiesta había allá? El 16 de septiembre, que era el 12 de diciembre, que había las fiestas. Entonces, digo, íbamos, que todavía ahorita todavía se hace eso, pero antes sí hacían más, ¿cómo se llama? Las fiestas más grandes, hasta aquí se hacían las fiestas más grandes, ahora ya no, ahora ya casi nomás es Antes era más tradición. más tradición, como quien dice unos 2, 3 días de fiesta, ahora ya nomás es un día y ya se olvida, ya mañana ya no hay fiesta. Y allá sí hacían las fiestas hasta de una semana, si tú quieres. Era pues, la tradición que se hace, nomás que pues ese ya se fue acabando. ¿En la fiesta? ¿Cómo de qué? ¿Qué cosas se hacen ahí en la fiesta? O sea, comida o... No, de todo. Oh, pues la comida, la barbacoa. Y, o sea, ¿cómo se llama? En la ramada se pone coco y arriba así, palapa, todo. Y ya se visten la gente con su mascarita y, o sea, se visten así, todo, pues, se disfrazan, ¿no? Como, y ya en el 19 de marzo, pues el baile, ya suben un pan que está en palo grande y ponen dinero arriba, ya, o sea, que suba no sé cómo se llama ese, el cebo, no sé, el palo encebado se llama ese. Y ¿qué más quieres saber? Los famosos voladores de Papantla, los quetzales, los escutis, los negritos, los San Migueles, ¿qué más? No me acuerdo qué otros tipos de danzantes, pero sí es una variedad de fiesta folclórica para que la hagan esos días. Más o menos 15 días. Además que se hacen ¿cómo se dice? Un concurso de guapangos regionales. Se toca mucho el son huasteco por aquel lado. Es muy bonito. Además de eso, le agregamos un poco lo que es la pelea de gallos, la corrida de toros, el jaripeo, la charreada, mejor dicho, ¿no? Luego los bailes amenizados por grupos regionales de la zona. Es una variedad de gustos y, ¿no? Cuando llegas a ese pueblo te armonizas, convives mucho con la gente es muy pacífica, es muy amable, te recibe con el brazo abierto, o sea, te familiarizas muy rápido, no es otra cosa. Hablaste de eso, ¿no? Sí, fíjate que estoy encontrando gente de Michoacán, gente de Jalisco, gente de Chiapas y Oaxaca. Sí me he encontrado aquí. Y que hablan también su lengua. Hablan su dialecto, claro que sí. Les da un poco de vergüenza. Claro, pues es normal, ¿no? Yo creo que para la gente que no conoce de las culturas, no conoce el sentido de las lenguas culturales que se tiene aquí en la República, pues sí, es algo que te saca de onda, ¿no? Pero es padre es lo que te comentaba hace rato. Cuando te vas enfocando con la gente, cuando tratas con la gente ya más a fondo, vas conociendo su forma de ser, que es amable, que el idioma que habla es muy padre. Y si te metes más a fondo, es algo mágico, te envuelve, es algo padrísimo. Cuando ustedes llegaron, ¿sí todavía hablaban mazahua? Bueno, eso no lo pierden, sino si saben hablar en español, sí lo hablan, pero acá haz de cuenta que somos de allá mismo, aquí lo platicamos y ya, pero ya cuando ya entre otra gente, pues tienes que hablar en español. Claro. Y nada más. Pero yo no pude aprender yo eso. Mi mamá sabe muy bien. Cuando quieras ve a que te hable de esa manera. Y allá mucha gente habla todavía. Claro. Sí. Y cuando ustedes llegaron aquí, que ustedes eran chiquitas, ¿sí todavía hablaban algo pues poquito, pero poco. Y ya de ahí, como nos mandaron a la escuela, pues ya se nos olvidó así muy poquititas palabras. Pero si tú quieres unas 2 o 3 palabras, yo sé, pero no, aquí
ya se perdió eso. Me quisiera regresar, si tuviera un terreno como el que teníamos, me regresaba. Allá tenía uno todo. Allá no vivías una vida agitada, la carrera. No estabas en un ambiente como de pura contaminación, la altura. Todo eso pues, nos hace daño. Y por más que me he querido ir para atrás, ya no me he ido. ¿Y cómo te has sentido? Aquí, pues muy triste. Estar solo casi. No me hallo muy bien. O sea, más allá con los amigos, allá todo el río, al ir al bosque, todo. Y aquí no sabes nada. No ves ni animales, nada. ¿Cuándo regresas a Oaxaca? Para junio quizás. Junio o julio. Tengo ese mes. No, pues lo que le dije, no quiero ir con otro a Estados Unidos. ¿Quieres ir a la grabación? Esa es mi meta. ¿Te gustaría regresar a tu comunidad, allá a Zaragoza, o quedarte acá? Pues quedarme acá. Me gustaría quedarme acá. Sí. Porque pues veo más posibilidades acá. Y acá acá puedo superarme día a día, y pues allá es muy difícil. No hay trabajo. No hay trabajo, paga muy poco. Si lo hay, sí, pero sí paga muy poco. La mera verdad, yo ya no extraño nada porque pues ya hiciste tu vida aquí y pues ahora a mí en lo personal, si yo me llegara a ir, fíjate que extrañaría por decir la familia, porque ahora sí que por la familia nada más, porque si yo en un dado caso yo me decido a regresar con mi mamá, pues sí me voy y... Purépechas, mazahuas, otono, odam, amusgos, nahuatlacos, salvadoreños, hondureños, de aquí de Bellavista y del mero Chilango. También que no es de ningún lado. Aquí cabemos todos y todas, como una olla de tamales. Hay de chile, de dulce y de manteca. La gente no viene de Chiapas, Oaxaca, y lo vemos. No hablemos de México, sino que emigra a Estados Unidos. Gente que no habla muy bien el español, habla al 100% su idioma, su dialecto, su lengua materna. Va a los Estados Unidos y ¿qué pasa? Es otro mundo, es otro país. La cultura totalmente extraña a la cultura donde él salió. ¿Qué pasa? Que empieza a hablar más el inglés. ¿Y qué pasa? Y regresa a su país, se le complica el español. Aprende más rápido el inglés que el español. Y el español lo deja a un lado. Llega a su pueblo y ya se le olvidó su lengua materna. Y que llega pasando hablando el inglés. Lógicamente que la gente apenas si medio mastica el español y no hablan el inglés, entonces es donde mucha gente te marca. Y lo mismo pasa aquí, no hablemos ahora de eso, sino que el tema que seas choques culturales, sí hay. Y tú lo ves, la gente sale de su pueblo 2 o 3 meses que está aquí, o meses, regresa a su pueblo, ya no llega hablando el español. ¿Por qué? Porque ya le da pena. Y perdona su lengua materna, ya no lo quiere hablar porque ya le da pena, no sé. Son causas y razones muy extrañas para mí, que no debería ser. Al final de cuentas se ve y se vive, en cualquier lado. Lo único que yo puedo decir es que, pues, del pueblo o del estado que tú vengas, ¿sí?, que traigas una cultura, traigas una costumbre, traigas una lengua materna. No te avergüences de tu lengua, platícalo, háblalo. Si tienes hijos, platícalo con tus hijos. Enséñale que también hay juegos que se labran, empieza a cabeza, como dicen, ¿no? Hacer un trompo, cómo cortar un tronquito, cómo ir labrando el trompo, hacer un yoyo, hacer los papalotes, ¿no? Que los juegos están también muy modernizados, ¿no? Entonces sí, es bonito. Lo que siempre repito es que nunca se olviden, nunca se avergüencen de la cultura étnica que viene, jamás. Eso es uno de los valores más preciados como hombres y como personas que somos, es lo que tenemos. La cumbia es la alegría de la caña.
marimba, la cumbia zapatista, que todos estén alegres y resistan. Las calles de mi barrio fueron y son la escuela, las vivencias de manera escandalosa, recordando a colegas, epitas exitosas. El Suter, Smiler con el Rask, resaltando esas canchas de esquinas culturales. Ya sonaban el Sunday, no podía faltar, patinando sobre aceras de cañada sin dejar el rap. Básquetbol hasta las 3 de la mañana, la pasión, no hay de más, la caguama no faltaba. La banda se juntaba, se rifaba, el chava en tiempos de antaño donde los pantalones eran anchos, no había panchos, dejando nuestro rastro a cada paso sin retraso en las fiestas. El círculo formado de relajo, mezcalazos, vomitando aguas locas. La falta de dinero en casa de El Feno, no hay pedo. Y de esto, a torones de los puercos por los pailos escondidos en los huevos. Esto es cierto, no te miento. Caminando por el valle o en el centro, en mi mente los disturbios con los crews de contrarios, con los bates en las manos por si acaso. ¿Cuánto va a ser, carnal? Un poquito. Lo vas a pasar en el internet. Vamos para hacer el video. Aquí vendiendo el clarasol. Un saludo para toda la banda. A ver, saluda a la banda. Aquí estás con toda la banda de Cañada. Feliz año y feliz Navidad. Ahora pata pata. Ahora pata pata. 150 millones de pesos.